Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy vamos a nuestro segundo programa en esta serie de las respuestas a las equivocaciones cristológicas que presentó el ministro Emanuel Carrasco de Chile. Un subtema, 5 citas o toda la enseñanza. Bienvenidos al programa. Establecimos en nuestro primer programa el principio que va a guiar toda esta serie. Una doctrina debe juzgarse con justicia, considerando el contexto, el conjunto de la enseñanza y sobre todo la palabra de Dios. Por lo que hoy comenzaremos con la labor de examinar la primera acusación. ¿Es correcto juzgar todo un ministerio sobrenatural como el del hermano Branham usando únicamente 5 citas o 10 citas? Cualquier ministro, predicador o maestro tomar una frase aislada puede ser mal interpretada si se separa de su contexto. Por eso, antes de aceptar o rechazar una acusación, debemos preguntarnos si esas citas presentadas representan fielmente todo lo que la persona enseñó sobre el tema. Porque ese será mi análisis a través de todos estos programas. Vamos a ver eso en forma clara. Vamos rápido a el contenido de este video. Vamos a ver la equivocación doctrinal con la cual inició el programa de equivocaciones cristológicas. El ministro Emanuel Carrasco inició con una equivocación doctrinal. El hermano Carrasco habló acerca de una declaración del hermano Branham y que era una conversación con su esposa, esa actual esposa que él tenía. Entra en una interrogante y se acerca al profeta y le pregunta cómo van a ser las cosas en el cielo, quién va a ser la esposa. Entonces el hermano Carrasco habla de esta declaración del hermano Branham en esta conversación personal con su esposa. El hermano Branham allí habló acerca, dice el hermano Manuel, del matrimonio en el cielo. Y que el hermano Branham habló de eso. Y es el caso, como lo repito, de sus 2 esposas, el caso de Mera y Esperanza. Entonces, la acusación dice que William Branham se equivocó señalando, apuntando o enseñando una falsa doctrina que no está en la Biblia. William Branham dijo algo contrario a la Biblia, por lo cual se categoriza como un error doctrinal. La cinta presentada por el hermano Emanuel Carrasco, él usó el sermón El Sexto Sello del 23 de marzo de 1963, donde William Branham relata un diálogo con su esposa Mera sobre quién sería su esposa en el cielo, si ella o su primera esposa Esperanza. A lo que el ministro William Branham responde y le dice ambas. Entonces, esa respuesta el hermano Emmanuel la filtra
por la Escritura y muestra los textos donde la Biblia dice que allá seremos como ángeles y que no habrá matrimonio. Entonces acusa abiertamente el hermano Branham, el hermano Emmanuel lo acusa de que abrió las puertas a interpretaciones de intercambio de parejas o adulterio celestial. Sí, y lo hace fundamentado en unas escrituras, porque luego toma la Biblia y dice en Mateo 22, versículos del 25 al 30, ahí está el argumento de los saduceos sobre los 7 hermanos, la respuesta de Jesús, que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamientos, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Entonces, aquí el hermano Emmanuel dice esto contradice lo que Jesús dijo. Entonces, esta es la presentación de la acusación del hermano Emmanuel Carrasco. Eso fue lo que él planteó allí, se los he puesto nuevamente en la mesa. En este análisis detallado que vamos a hacer, vamos a ver que el profeta mismo no hizo lo que Emmanuel Carrasco dice, sino que el profeta mismo cerró la puerta a cualquier interpretación de carácter sexual, que es lo que le acusa el hermano Emmanuel. El hermano Branham cerró la puerta a cualquier interpretación de carácter sexual o de poligamia celestial en la misma conversación en la cual le dio la respuesta a su esposa Mera cuando le dijo ambas. Que vamos al contexto. Inmediato del sermón El Sexto Sello, si revisamos el párrafo completo y la secuencia del sermón del Sexto Sello del 23 de marzo de 1963 que presentó el hermano Emmanuel Carrasco, allí mismo el hermano Branham aclara de forma explícita la naturaleza de esa relación. Cuando su esposa Meda le pregunta, ella confundida, ¿cuál de las dos será tu esposa? Y él responde, ambas. Pero si usted lee bien, él no se detiene allí. Él continúa explicando allí y dice, no habrá eso allí. Sin embargo, ambas lo serán. No habrá matrimonio allí. De esa manera, el matrimonio es para la tierra, para la procreación. Allí todos seremos uno. Capta cómo cierra la puerta y de esa manera el mismo hermano Branham derriba la acusación que Emmanuel Carrasco levanta. Ahora mismo, hermanos, tenemos que leer las citas. Es importante porque es el mismo hermano Branham el que se encarga de demostrar que la acusación hecha por el hermano Emmanuel Carrasco se cae. Hay que leer la cita. El profeta aclara explícitamente dos cosas. En el mismo instante donde dice ambas, que hace que el hermano Emmanuel lo coloque fuera del contexto bíblico y lo acuse de error doctrinal, en el mismo instante allí el hermano Branham dice, no habrá eso allí. Usted tiene allí el sermón, el Sexto Sello, 23 de marzo de 1963. No habrá eso allí.
Sin embargo, ambas lo serán, dijo el hermano Branham. No habrá matrimonio allí. De esa manera el matrimonio es para la tierra, para la procreación. Allí todos seremos uno. ¿Es claro? Ahora, mis hermanos, tenemos que leer estas cosas donde el hermano pues claramente dice no habrá eso allí. Aquí es una referencia directa totalmente al aspecto físico, carnal, sexual de la relación matrimonial. Entonces, claramente dice el hermano Branham, la relación matrimonial pertenece exclusivamente al tabernáculo terrenal. El matrimonio es para la tierra, para la procreación. Delimita legal y físicamente la institución del matrimonio para el plano terrenal, derribando la acusación de Emanuel Carrasco, que habla de adulterios en el cielo, habla de poligamias en el cielo. Si la poligamia es solo para el plano terrenal, el adulterio es para el plano terrenal, allá seremos uno, dijo el hermano Branham. Entonces, por lo tanto, lo que ha hecho el hermano Emmanuel de extraer la declaración de donde dice el hermano Branham ambas, para afirmar que el profeta enseñó una poligamia celestial o un intercambio de parejas, es una distorsión la que ha hecho el hermano Emmanuel, que ignora que el mismo hermano Branham anuló el factor sexual y legal en la frase que continuó a la declaración de ambas. Entonces, mis hermanos, cuán importante es tomar el contexto, porque el contexto ha aclarado lo que el hermano Emmanuel presentó como equivocación, que es simplemente una mala interpretación del hermano Emmanuel Carrasco. Mis hermanos, el mensaje completo sobre la pureza que podemos encontrar que el hermano Branham predicó no aprobaba el desorden o la poligamia en el cielo. Ahora, si nosotros nos tomamos el tiempo de conocer el mensaje traído por el hermano William Branham, lo leemos y entramos en el mensaje global y vemos la pureza predicada, podemos encontrar que el hermano Branham no aprobaba el desorden o la poligamia en el cielo, puesto que eso contradice abiertamente los pilares de su mensaje sobre la moral y la pureza cristiana. Entonces, no tiene sentido esta acusación del hermano Emmanuel. Hay que tener mucho cuidado, yo lo dije al principio del programa, tengamos cuidado. Ahora, si revisamos otros sermones, por ejemplo, Casamiento y Divorcio de 1965, el profeta enseña que el matrimonio es el pacto más sagrado en la tierra y condena con vehemencia el adulterio, la fornicación, la lascivia. ¿Se da cuenta? El mensaje del hermano Branham completo, hablando de lo que el hermano Branham enseñaba también sobre la eternidad, siempre apuntó a que los redimidos poseerán cuerpos teofánicos, su cuerpo celestial, que no tienen apetitos carnales, pasiones humanas, ni necesidades biológicas. O el amor en el cielo no es amor, no es el eros o amor sexual pasional, sino lo que allá hay, sino ágape, amor divino, puro y perfecto. Cuando el hermano William Branham dijo que ambas serían su esposa, usaba la expresión afectiva familiar para consolar a su esposa mera ante un temor muy humano generado por los celos. Significó que
en eternidad el amor divino las iba a incluir a ambas en una comunión perfecta, sin exclusiones ni dolores, porque los celos terrenales habrán desaparecido. Entonces, mis estimados, estamos acá viendo esta primera acusación contra el hermano Branham, que quedó establecida, pero que vemos que no fue sólida, que no había una buena exegesis, una buena lectura, no había un buen contexto, se descontextualizó, se sacó una expresión de contexto. Entonces, mis estimados, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Para que veamos qué es lo que la autoridad máxima, la palabra de Dios, nos da como fundamento. La palabra de Dios para respaldar perfectamente la explicación que el profeta William Branham dio. La abolición del aspecto sexual y la procreación de la eternidad en Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. El mismo Señor Jesús mismo enseña que la dinámica del matrimonio terrenal cesa, termina, y era para un plan terrenal nada más. Los ángeles no se reproducen ni tienen género con fines sexuales. El hermano Branham armoniza con esto al decir, Liamera, el matrimonio es para la tierra, para la procreación. Al no haber procreación en el cielo, el diseño sexual del matrimonio ya no tiene razón de ser. La disolución legal por la muerte lo encontramos en Romanos 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se unieron a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Bíblicamente, mis hermanos, el contrato legal del matrimonio expira en la tumba. Entonces, su primera esposa, Esperanza, falleció en 1937, lo que liberó legalmente al hermano Branham ante Dios para poder volver a casarse con la hermana Mera. En el cielo, ninguna de las dos reclama el derecho legal o vínculo exclusivo de carne, porque esa ley ya caducó. Ambas pertenecen a la novia de Cristo. Entonces, la transformación de los cuerpos, eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 44 al 50. Se siembra cuerpo animal, resucitará el cuerpo espiritual, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredada por la incorrupción. Hermanos, las relaciones basadas en la carne y la sangre, las pasiones, los celos, pertenecen al cuerpo animal, Ahora, el cuerpo espiritual de la resurrección está libre de la naturaleza caída. El profeta estaba tratando de explicar a una mente humana, a una mujer, a Mera, cómo opera el amor en un plano donde la carne ya no gobierna. Amén. Con esto termino mi análisis a la primera acusación que se hizo en contra del hermano Branham en el programa de equivocaciones cristológicas, que inició con una equivocación doctrinal, que hemos visto que ha sido una mala exegesis, una mala lectura, se ha aislado una expresión y se ha llegado a una conclusión falsa, equivocada. Después de examinar la cita completa, su contexto inmediato
el conjunto de la enseñanza de William Branham y las escrituras, podemos llegar a una conclusión clara. La acusación que presentó el ministro Emanuel Carrasco de Chile no queda demostrada por la evidencia analizada en este programa. La conclusión de que William Branham enseñó una especie de poligamia o intercambio de parejas en el cielo se basa en aislar una sola palabra, ambas, pero omite la explicación que el mismo profeta William Branham dio inmediatamente después. En ese mismo relato, el hermano Branham dijo: no habrá eso allí. Se refería al matrimonio. El matrimonio es para la tierra, para la procreación. Con esas palabras elimina precisamente la interpretación que se le estaba atribuyendo en el programa de Hablemos Claro a través del ministro Emanuel Carrasco. Mire, niega que en la eternidad exista matrimonio en el sentido terrenal con sus derechos conyugales, su dimensión sexual o su función reproductiva. Entonces, esa explicación armoniza con la enseñanza de Jesucristo mismo, de Mateo 22, versículo 30, donde el mismo Jesucristo declara que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. También concuerda con Romanos 7, que establece que el vínculo legal del matrimonio termina con la muerte, y con 1 Corintios 15, que enseña que la transformación del cuerpo pasará en la resurrección. Entonces, por otra parte, el conjunto de las enseñanzas del ministerio, hermano Branham, confirman que siempre él defendió la santidad del matrimonio y condenó adulterio, inmoralidad sexual o cualquier otra forma de perversión. Sería totalmente incoherente afirmar que quien predicó con tanta firmeza, con tanta fuerza, predicó con tanta firmeza la pureza cristiana, la santidad, que él siempre estuvo hablando en favor del matrimonio, condenó el adulterio, la inmoralidad sexual, cualquier forma de perversión. Sería incoherente afirmar de quien predicó con tanta firmeza la pureza cristiana estuviera enseñando una doctrina relacionada a conyugales múltiples en el cielo. Eso sería una incoherencia total. Por lo tanto, la evidencia a examinar en este primer programa de Hablemos Claro nos lleva a concluir que la acusación no representa fielmente lo que William Branham enseñó. La respuesta que dio a su esposa Mera fue una expresión pastoral para tranquilizar el temor de su esposa, y él mismo explicó que en la eternidad el amor será perfecto, libre de celos y de las limitaciones propias de esta vida, no una continuación del matrimonio terrenal. Entonces, aquí tenemos, hermanos, una lección. La lección que nos deja este análisis es tan importante. Una doctrina no puede construirse ni condenarse tomando una sola frase fuera de su contexto. La interpretación justa exige escuchar al autor hasta el final y comparar sus palabras con el conjunto de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarme en este programa de Hablemos Claro. Hoy hemos dado el primer paso en el análisis de las acusaciones doctrinales presentadas contra el ministro William Marion Branham. Más allá del tema específico que hemos estudiado, hemos querido resaltar un principio que sería la base de toda esta serie de videos que vamos a ver. La verdad exige contexto, equilibrio, fidelidad a la palabra de Dios. La invitación que hacemos es que nunca aceptemos la acusación solo porque alguien lo dijo, sino que nunca aceptemos una acusación
y tampoco una defensa. ¿Por quién defendió? No, sin antes examinar cuidadosamente la evidencia. Como creyentes estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a juzgar con justicia, no por impresiones ni por frases aisladas. En el próximo programa continuaremos con la siguiente acusación. Vamos a aplicar exactamente el mismo método, leer la cita completa, analizar el contexto, permitir que la Biblia tenga siempre la última palabra. Mis amigos, que el Señor les bendiga abundantemente, les conceda discernimiento espiritual y nos ayude a todos a amar la verdad por encima de cualquier preferencia personal. Que el Señor Jesucristo sea el deseo de su corazón. Gracias por estar con Hablemos Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.